Gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? Tome su lugar dándole la gloria. Hoy hemos traído una enseñanza especial. Hemos querido, como iglesia, sabemos la importancia que hay de tener un pueblo libre. Un pueblo libre es un pueblo que puede adorar sinceramente a Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba bajo el yugo de la esclavitud en la casa de los egipcios, el pueblo no podía adorar libremente a Dios porque no era dueño de su tiempo, no era dueño de nada de lo que tenía. Por eso cuando Dios levanta a Moisés y le trae para que pueda sacar al pueblo de Israel de casa de servidumbre, la palabra que se le declaraba al rey de los egipcios era: deja ir a mi pueblo para que me adore. Deja ir a mi pueblo para que me adore. Y sabe, por el Espíritu Santo yo puedo percibir que muchas personas aquí no tienen libertad para adorar a Dios. Yo lo puedo percibir en mi espíritu. Podría señalarlos con mi dedo. No porque yo sea más que ustedes, no, sino porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Y me ha ungido para traer libertad a los cautivos. Y yo puedo ver, podría señalarlos, pero el propósito del Señor no es juzgar, el propósito de Dios es salvar. El propósito de Dios es liberar para bendecir. Y eso fue lo que Él trajo cuando vino a través de Moisés al pueblo que estaba cautivo en Egipto para ser libre. Y hoy vamos a predicar bajo el tema, rompiendo maldiciones. Dígale al hermano que está a su lado: prepárate. Prepárate para ser libre. O bueno, como dice el dicho, preparémonos para ser libres. Y yo quiero que usted esté muy atento a la enseñanza. Yo quiero que usted no se pierda nada de la enseñanza, porque la palabra de Dios me hace una declaración. Y la declaración es que la fe que yo necesito para ser liberado, para ser sanado, para ser prosperado, para ser bendecido. Bueno, la fe que yo necesito, porque la fe es el canal que me conecta con el cielo. En la palabra me enseña que esa fe que yo necesito para que lo sobrenatural ocurra, yo la encuentro a través de la Escritura. Porque dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, antes de poder orar por una liberación, antes de poder orar para traer bendición al pueblo de Dios, el pueblo de Dios debe conocer la palabra de Dios, que es su voluntad. Amén. Por eso vamos a estudiar primero la Escritura. Vamos a estudiar la palabra. Usted va a entender claramente cómo opera una maldición, qué es una maldición, cómo opera una maldición en una familia y por qué usted necesita ser liberado. Para que después de esta enseñanza usted toma libremente, así como lo hizo Adán y Eva en el jardín del Edén, tomó la decisión de obedecer o no obedecer la palabra de Dios. Así como lo hizo el pueblo de Israel, tomó la decisión de obedecer o no obedecer a Dios, después de que Dios, toda la gloria de Dios manifestara sobre ellos a través de milagros. Así usted va a tomar después de la enseñanza la decisión si quiere creer o no creer que Dios puede hacerlo libre de cualquier maldición generacional, sea de enfermedad, sea de escasez, sea de ruina, la que sea. Dios lo puede hacer libre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden levantar la mano conmigo al cielo y decirle: Jesús, yo creo que tú tienes el poder para hacer en mí todo lo que tú dices que puedes hacer a través de la Escritura? Gloria al Señor. Entonces vamos a estudiar, los que les gusta anotar el título: Conociendo la voluntad de Dios. Yo me gozo con los que toman apuntes, porque eso yo para mí entiendo que quieren saber más. A mí me gozo con los que toman apuntes, porque para mí me hace entender que ese quiere más de lo que Dios le está dando aquí. Gloria a Dios. Esto para que los que no anotan se exhorten a la próxima, quieran anotar. Conociendo la voluntad de Dios, bajo el tema, el tópico: rompiendo las maldiciones. Mi hermano, cuando yo conocí este tema, yo no quería sino aprender de esto. ¿Cómo yo iba a romper cada maldición de cada aspecto de mi vida que me habían estado atando y que no me dejaban desarrollarme como la persona que yo quería ser? Cuando yo crezco en un hogar que tenía todas las discapacidades, no sé cómo decirlo, que una familia normal, o entre comillas normal, puede tener: ruina, escasez, hambre y necesidad, como usted viera.
Y entonces cuando crezco y comienzo a conocer del Evangelio y la palabra de Dios me enseña que Él quiere bendecirme, que Él quiere prosperarme, que Él quiere sanarme, que no me quiere ver atribulado ni emproblemado, entonces yo estoy en mi casa, en mi familia, con mi padre, mi madre, mis hermanos, y yo conozco la palabra y yo digo, entonces estoy en el lugar equivocado. No era que estuviera en el lugar equivocado, era que estaba practicando la palabra de la manera equivocada. Porque mis padres practicaban la tradición. Una religión muerta, sin poder, sin autoridad. Una religión sin la gloria de Dios es una religión muerta que solamente sirve a los demonios. Para ellos sí les sirve porque el plan es robar, matar y destruir. Pero para Dios no, porque Dios quiere que usted se alimente de una palabra que es viva y poderosa para llevarlo a usted a un nivel superior donde Dios lo quiere poner. Yo le daría ese aplauso al Señor porque usted lo merece, amén. Aleluya. Y yo le voy a invitar, mi amado, que usted vaya al libro de Proverbios, capítulo 26. Yo sé que Dios nos va a hablar hoy. Yo podría declarar que ya no está hablando. Proverbios capítulo 26, desde el versículo 2. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción poderosa del Espíritu Santo. Dice el libro de Proverbios, capítulo 26, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá, como dice, sin causa. Vamos a volverlo a leer. Vamos a darle tiempo ahí para los que lo están buscando. 26, 2 dije yo. Yo dije Proverbios capítulo 26, versículo 2. ¿Estoy o no estoy ahí? Están perdidos ustedes ahí. Proverbios capítulo 26, versículo 2. Y estamos leyendo el libro de Proverbios, el libro escrito por el hombre más sabio de aquella época. No voy a decir de la época actual, no sabría decirle, pero al menos de esa época era el hombre más sabio. Y la escritura me enseña por qué era el hombre más sabio Salomón. Era porque le pidió a Dios que le diera su Santo Espíritu para gobernar al pueblo de Israel. Y realmente usted lee el libro de Proverbios y se da cuenta que Salomón era un hombre que era dirigido por el Espíritu Santo. Y ahora Salomón nos está diciendo en el libro de Proverbios capítulo 26 versículo 2: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. O sea que lo que el Señor nos enseña en su palabra a través de un hombre tan sabio como Salomón es que si alguien está viviendo o está bajo una maldición, tiene una causa de por qué no está. O sea que esto elimina por completo el decir y el hablar de la gente diciendo ¿por qué Dios me permitió a mí que me pase esto? No es que Dios le permitió, es que usted lo merecía. Pero Señor, ¿por qué yo lo merecía? Bueno, quizás usted exactamente no, pero de pronto su abuelo, bisabuelo y tatarabuelo hicieron algo que lo hace a usted merecedor de ese castigo. Pastor, eso suena como duro, pero es palabra de Dios, lo vamos a leer. Proverbios capítulo 26, versículo 26, versículo 2, dice entonces, como el gorrión, está haciendo una aclaración, como el gorrión en su vagar, el gorrión cuando está vagando de un lugar para otro, lo que está haciendo el gorrión es una cosa, él no está perdiendo el tiempo cuando vaga, el gorrión cuando está yendo de un lugar a otro, es porque él está recogiendo para armar su nido. O sea, él vaga, no por vagar, sino tiene propósito, vaga porque está buscando lo que necesita para armar su nido. Y lo mismo habla de la golondrina. Cuando la golondrina se ve volar de un lugar a otro es porque viene un tiempo especial para la tierra. Y así es lo mismo la maldición. Si la maldición está operando en alguien es porque algo tuvo que haber pasado para que la maldición esté ahí. Eso dice Proverbios. Y en Génesis, vamos a ver primero, antes de profundizar la enseñanza, vamos a hablar qué es la maldición. Porque muchas personas dicen, bueno hermano, yo quisiera saber qué es la maldición. ¿Qué es la maldición? ¿Por qué podría estar una maldición operando en mí? ¿Por qué podría una maldición estar operando en mi familia? ¿Por qué una maldición podría estar operando en alguno de mis hijos? ¿Por qué una maldición podría estarme siguiendo a mí? Yo quisiera saberlo. Le voy a decir, la Sagrada Escritura es hermosa porque enseña todos esos misterios. ¿Qué es una maldición?
Yo lo definía de la siguiente manera: es la sentencia de Dios por causa de la desobediencia de su voluntad. Escuche esto: una maldición es la sentencia de Dios dada a una persona, a una familia o a una generación por causa de haberse roto en esa familia o por una persona la voluntad de Dios que viene a ser su palabra. La primera vez que se nombró una maldición sobre la tierra, la primera vez que se dejó sentir sobre la tierra la palabra maldición, o sea, el declarar de Dios sobre una persona para un mal, fue en el jardín del Edén. Dios había dado una palabra. Para ese entonces era una manzana, como lo dice la Escritura. No vamos a comer de ese árbol no vamos a comer, del árbol del bien y del mal no lo vamos a comer. Mas sin embargo era el único decreto que Dios había dado para el hombre: no coman. De todos los árboles pueden comer, no solo de ese, no. Pero al hombre le plació creerle a la serpiente. Al hombre le plació creerle al enemigo, al engañador. Comió de la fruta. Por tanto vino el decreto de Dios y maldijo: primero a la serpiente, segundo a la mujer, y tercero al hombre, y por cuarto a la tierra. Usted sabe que la misma tierra está sujeta bajo esa maldición que fue declarada en el jardín del Edén. Si quiere, búsquelo conmigo. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Présteme tantito su Biblia, mi amor. Gracias. Es que por cuestión del uso de mi espada se han ido desgastando las hojas. Y Génesis capítulo 3 está sin filo. Aleluya. ¿Cuántos están ahí? Génesis capítulo 3, versículo 14 al 19. Aleluya. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Aquí nos van a dar por lo menos las 8 de la noche. Así que usted no esté mirando el reloj. Así que usted no esté mirando el reloj, pastor, Dios mío. No, usted no me mire la hora. Que aquel que se va a encargar del tiempo es el Espíritu Santo. Usted es lo único que se va a preocupar esta tarde de salir libre. Padre, quiero salir libre de este lugar. Amén. Gloria a Dios. Génesis capítulo 3. Desde el versículo 14 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Escuche, fue la primera vez que se escuchó la palabra maldición: maldita serás. Diga conmigo: el pecado original es la desobediencia. Y lo más terrible es que, si yo les digo cuántos de aquí han sido desobedientes o están siendo desobedientes en algo, todos levantaríamos la mano. Porque en algunas áreas de nuestra vida estamos siendo desobedientes. Ese es el pecado original. Contra ese tenemos que combatir, contra ese tenemos que luchar. Y aquí el Señor está maldiciendo a la serpiente por causa de eso. Versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahí hay otra maldición. ¿Sí? La palabra declara que a las mujeres se les multiplicó el dolor en el parto, o sea que la mujer debería haber estado relajada a la hora de dar a luz. Es una maldición. Versículo 17: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comeréis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahí empezamos a ver cómo opera una maldición, cómo entró a la tierra esa maldición, entró por causa de la, diga conmigo, desobediencia. Diga conmigo: que el Señor me la reprenda. Ahora, pero yo quiero escucharlo. Diga conmigo: el pecado entró por causa, diga conmigo, causa de la desobediencia. Ahora diga conmigo: que el Señor me la reprenda. Ay, que el Señor nos ayude a corregir. ¿Sabe? El problema de muchos cristianos, estoy hablando de cristianos porque al final el hermano que está afuera pues no tiene conocimiento de la palabra. Es la palabra la que al usted venir a la iglesia, como en esta oportunidad, lo coge, perdóneme, yo le digo con amor, a correa.
Y mientras le está dando correa, la palabra lo está cortando. Y cuando un cristiano verdadero, genuino, quiere agradar a Dios, permite que la palabra lo talle, permite que la palabra lo corte. Y aunque lo esté cortando, le está doliendo, le está diciendo: Padre, es por mi bien. Está diciendo: papá, es por mi bien, porque tú me amas. Porque, mire mi hermano, escuche esto: el propósito de Dios, moldearlo a través de la palabra y edificarlo a través de la palabra, es que usted vaya con él al reino de los cielos. De lo contrario, mi amado, he hablado con algunas personas, me dice: pastor, ¿es verdad que existe el infierno? Le digo, mi hermano, tan claro como que usted me está preguntando esto. Pastor, ¿es verdad que existe el lago de fuego? En estos días pasados estuve hablando con una hermana adventista, que para ellos en su doctrina está que no existe la eternidad del alma y no existe el infierno en su doctrina. Y la hermana adventista me preguntaba: Richard, yo quisiera que usted me enseñara la palabra, ¿en dónde dice el infierno? Le mandé un estudio bíblico que cuando lo terminó de estudiar se quedó con la boca abierta. Dijo: Dios mío, a mí no me han enseñado eso. Le dije: porque el propósito es que usted vaya al infierno. El que usted lo desconozca no quiere decir que no existe. Y entonces cuando Dios nos lanza la palabra, nos edifica para llevarnos a ese lugar de gloria, al cielo, y que nos escapemos del lazo del infierno. Amén. Entonces por eso déjese cortar de la palabra, que lo está tallando. Lo está tallando, lo está tallando. Una oportunidad veía yo un testimonio muy hermoso. Había un varón caminando por algún lugar y se encontró un pedazo de madera. Y cuando se encuentra este pedazo de madera, él se lo llevó para la casa y comenzó a mirar el pedazo de madera de un lugar al otro. Y se paró al lado de él uno de sus hijos, le decía: papá, ¿usted qué mira en ese pedazo de madera? Dijo: estoy buscando lo que está dentro. Y él se quedaba mirando al Señor y el hijo se quedaba mirando con el papá. Cuando llegó la noche, todos se fueron a dormir, el Señor se levantó y cogió sus herramientas, un tallador. Y comenzó a tallar ese pedazo de madera, y a tallarlo, y a golpearlo, y a quitarle cada pedazo que no estaba en la pieza que él quería tallar. Y cuando terminó, un hermoso caballo salió de él. Cuando vino su hijo en la mañana y se quedó mirando, le dijo: papá, eso era lo que había dentro del pedazo de madera. Y él le dijo: sí, hijo, eso era lo que había dentro del pedazo de madera, ese hermoso caballo. ¿Saben? Muchos de nosotros somos un pedazo de madera que no tiene forma, o un pedazo de roca, como usted quiera, pero Dios lo está tallando y está sacando lo más hermoso que hay de eso. ¿Y sabe cuáles son las herramientas que utiliza el Señor? Diga conmigo: su palabra. Que a veces es como cincel y otras veces es como martillo, y en oportunidades para algunos tiene que ser como porra, porque hay algunos que somos tan duros que el Señor quiere que partimos como porra. Aleluya, yo le doy la gloria a Dios por eso. Padre, la gloria es tuya en esta tarde. Y declara la palabra en el libro de Génesis capítulo 3 versículos 14 y 19 cómo entró la maldición sobre la tierra. Pero le voy a decir algo, mire, algunas personas dicen: bueno, pastor, si fue la maldición lanzada por Dios y Dios fue el que la profesó, ¿dónde apareció el diablo y todos sus demonios? ¿Dónde aparecieron? Si son ellos los que operan. Y yo le voy a decir algo, vamos a leerlo porque lo vamos a dejar todo clarito, especificado, muy transparente para que lo entendamos. Dios es quien da la sentencia, pero son los espíritus inmundos quienes la ejecutan. O sea, Dios da la palabra y Dios declara: por causa de tu desobediencia vendrá maldición. Y no solamente maldición de pronto de enfermedad, hay muchos tipos de maldiciones. En el caso, usted sabe que a cada uno de ellos le dio una maldición diferente, a uno a la tierra le dio una maldición diferente, pero los que ejecutan la orden son demonios. Vamos a ir a la palabra. Vamos a entenderlo. Primera de Reyes, capítulo 22. Aleluya. Gloria al Señor. Primera de Reyes, capítulo 22, versículos 19 al 23. ¿Cuántos están ahí? Mira. Aleluya. Primera de Reyes, capítulo 22. Ya están ahí todos, 19 al 23. Mire lo que dice la palabra. Hay poder en Jesús. 19. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército
cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Y él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en su boca, en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás aún y lo conseguirás. Ve pues, hazlo así. El que está hablando es un profeta. El rey Acaz quería saber cuál era la voluntad de Dios para ellos al salir a la guerra. Ellos querían saber cuál era la voluntad de Dios. Y habían llamado a muchos profetas, pero eran profetas mentirosos, que solamente están profetizando y hablando, o sea, como aquellos que predican la palabra para ganarse el bien y el cariño de alguna persona. O sea, están buscando el beneficio de alguien, por eso predican la palabra de manera hermosa para que las personas solamente escuchen lo que quieren oír. Y entonces habían llamado a muchos profetas, le predicaron, le declararon la palabra al rey Acaz, y todo lo que le decían era bien: vaya a la guerra, vaya y pelee, que todo le va a salir bien. Pero ellos querían aún estar más seguros de lo que Dios hablaba, y fueron a buscar a Miqueas, uno de los profetas que no se vendía. Diga conmigo: Señor, que se levanten hombres como esos, que no vendan el mensaje, que no vendan la predicación de la palabra para que alguien se sienta bien. La palabra es para que la gloria de Dios se manifieste. Y entonces van y lo buscan, y cuando él está hablando lo que Dios le muestra, él dice lo que vio en el cielo. Por eso está diciendo, léalo conmigo de nuevo, el versículo 19. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová, o sea, la visión de lo que él vio. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu. ¿Qué fue lo que salió? Un espíritu. Y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Y él dijo: yo saldré y seré espíritu ¿de qué? De mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, y le dijo: le inducirás y aún los conseguirás. Después hazlo así. Mi hermano, ¿quiénes son los que ejecutan las maldiciones? Los espíritus. Espíritus que en este caso vienen a destruir, matar, robar. Son espíritus inmundos. Es un espíritu inmundo, porque le voy a decir algo: ningún demonio, y esta es la verdad más grande que usted también tiene que grabarse en su corazón, el diablo está sujeto a la autoridad de Dios. Alguien tiene que entenderlo. Satanás, el diablo, está sujeto a la autoridad de Dios. Sin que Dios le dé la orden, él no mete la mano en ningún asunto. El peor engaño fue el engaño que nos quisieron meter la iglesia tradicional y nuestros antepasados, que desde niños le inculcaron miedo al diablo. No se vaya a meter al oscuro porque se lo come el coco. Que no haga esto porque viene el diablo. Que no vaya allá porque viene el cachón. Mire, mi hermano, fue una barrera, una fortaleza espiritual en nosotros, que creó en nosotros un miedo al diablo. Ay, no vaya a hablar del diablo. No lo vaya a ofender. No se vaya a meter con él. Porque si usted se mete con él lo va a atacar. Una mentira grande. El diablo lo está atacando a usted todos los días de su vida. Él no es un caballero. ¿Quiere que le diga algo del diablo? Él no es un caballero, y como no es un caballero, hay que echarlo a patadas. ¿Alguien recibe esa palabra? ¿Alguien recibe esa palabra? Él no es un caballero, y como no es un caballero, hay que echarlo a patadas en el nombre de Jesús. Una vez escuchaba a un pastor y me agrada decir esto: si usted tiene un mensaje para el diablo, ¿cuánto tiene un mensaje para el diablo? Dígalo tranquilo, dígalo. Alguien que tiene que tener un mensaje para el diablo en el nombre de Jesús, para decirle: suelta mi vida, suelta mi casa, suelta mi economía, suelta mis hijos, suelta mi salud, suelta todo lo mío. ¿Usted tiene un mensaje para el diablo? Escríbalo aquí, debajito de la planta del pie, del zapato. Escríbalo ahí. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo que Él estará bajo la planta de mis pies. Y si va a leer un mensaje que un hijo de Dios le manda, tiene que leerlo ahí en el nombre de Jesús. Mire, mi hermano, la gloria sea para Cristo, pero yo dejé de tenerle miedo al enemigo cuando yo sé que Él es el que quiere confiado. Yo dejé de
temerle al diablo cuando yo sé en quién he creído? Cuando el Señor me dijo, hijo, deja de correr, no sabe quién soy yo. Cuando se le presentó a Josué que iba a la guerra y no sabía que iba, y el Señor le permitió ver la visión y vio al ángel de Jehová con la espada desenvainada, y él dijo, es que este va conmigo, entonces me voy confiado, pero tuvo que verlo, y él está aquí para ir contigo a la batalla. Le doy ese aplauso fuerte a Cristo. Aleluya, y poder en el nombre de Jesús. Y esto le están hablando al rey acá. Se lo está hablando uno de los profetas que ha visto en el misterio de Dios en el secreto. Le dijo, ojo, porque el Señor te quiere entregar. El Señor te va a hacer caer. Yo ya lo vi. Pero si usted quiere creerme, créame. ¿Sabe? No le creyó a ese profeta. Fue a la guerra. Y bueno, eso es otra predicación aparte. Pero por desobediente, Dios tiene que castigar a los que no creen en su palabra. Vamos a leer 1 Samuel. Para dejar más claro este asunto de quiénes son los que operan en las sentencias de Dios, en las maldiciones. 1 Samuel capítulo 16. Aleluya. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14 y 15. Vamos a hablar en este caso del rey Saúl. ¿Cuántos ya están ahí? El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Yo creo que esto queda clarísimo aquí, ¿no? Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de ¿quién? De Dios te atormenta. Diga pues a nuestro Señor, a tus siervos que estén delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. El espíritu malo que estaba atormentando a Saúl estaba operando detrás de una maldición. La maldición la cual estaba operando ese demonio en la vida de Saúl era por causa de la desobediencia de Saúl a la voluntad de Dios. Dios había levantado a Saúl con un propósito. El propósito de Dios levantar a Saúl era que fuera rey de Israel por todas las generaciones. Cuando usted lee la palabra, aprende esto. Dios no levantó a Saúl para que cayera como cayó. Dios levantó a Saúl para que sus generaciones reinaran después de él. Pero Saúl le pareció cosa liviana, le pareció cosa fácil echar a un lado la palabra de Dios. Cuando iba a la guerra, Dios le dijo, vas a ir a ese pueblo y lo vas a destruir todo. Dios dio una orden. Usted va a ir a ese pueblo, lo destruye todo. Destruye mujeres, destruye niños, animales, porque todos están llenos de demonios. Pero Saúl, cuando fue allá, le plació no oír la voz de Dios. Cogió al rey como prisionero y cogió muchos de sus animales, porque ellos tenían muchos animales gordos. Recogió muchos de esos animales. Eso desagradó a Dios. Y después otras cosas que Saúl también hizo. Lo que quiero decir con esto es que la desobediencia hace que en la vida de un ser humano opere una maldición. Diga conmigo, no es la culpa de Dios, es mi propia culpa. El Señor no hizo el reino de los cielos, el jardín del Edén no lo hizo para maldecir a Adán y a Eva, no. Él lo hizo con el propósito de bendecirlo, pero ¿quién buscó su mal? El propio hombre. Con esto eliminamos esa creencia de por qué Dios permite, por qué Dios permite esto, que por qué Dios es tan poderoso no destruye esto. No, mi hermano, Dios es tan glorioso, por eso es que Él permite que todo vaya como va. Ya vimos aquí cómo operaba la maldición. Entonces queda claro con estos dos versículos. Hay algunos más, pero por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, de cómo opera la maldición y quiénes son los que la ejercen. Demonios, espíritus inmundos, que pueden estar operando en la vida de una persona cualquiera. Muchos de los que estamos aquí, hermano, me va a decir que yo estoy endemoniado. No, una cosa es endemoniado y otra endemonizado. Endemoniado es aquel que no tiene control de sus facultades. Aquel como aquellos que usted ve por allá, drogaditos, que ya están de un lugar a otro, su mente se va y todo ese caso, esos son endemoniados, no tienen control de su ser, ya no tienen control. Un endemonizado es aquel que todavía un área de su vida está bajo el gobierno demoníaco, que no quiere tomar, pero más sin embargo toma. Que no quiere volver a caer en el alcohol, pero más sin embargo cada 8 días, y entonces se va a engañar del diablo, como escuchaba el día pasado. Hermanito, pues si no quiere tomar, empiece a tomarse las cervecitas, ¿cómo es que se llaman? Sociales.
¿Usted se ha escuchado? Yo he escuchado el tema de un hermano por ahí, un hermano, que comillas, cristiano. Pastor, pero es que yo ya no tomo, yo me tomo mis cervecitas sociales ahí. Y entre cervecitas sociales y sociales, el diablo lo tiene de la mano. Diga, no se deje engañar del diablo. Dígale al hermano que está a su lado, no se deje engañar del diablo. No hay cervecita social, es engaño del diablo. O camina con Dios o no camina. Dios mío, yo sé que la gloria de Dios está aquí. Hay poder en el nombre de Jesús. Y así opera la maldición. De esa manera los demonios vienen cuando viene una desobediencia. Y entonces la palabra simplemente se cumple, porque Dios ha dado la palabra una vez. No es hijo de hombre para que se arrepienta, no es hijo de hombre para que mienta. Una sola vez su palabra y con eso basta. Mire lo que dice la Escritura. En Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Desde el versículo 1. Mire lo que declara la palabra de Dios. Cuando Dios se encuentra con Adán y Eva en el jardín del Edén, nuestros primeros padres, Él pone una ley, un mandamiento, una ordenanza, como usted quiera. Le dice, de todos los árboles del campo podréis comer, pero de ese árbol no comeréis. Fue lo que Él estipuló, así lo quiso. Diga conmigo, yo no soy quien para cuestionar a Dios, dígalo. Yo no soy quien para cuestionar a Dios, dígalo. Yo no soy quien para cuestionar a Dios. Yo tengo que obedecer su palabra. Si usted aprende ese orden, como yo lo aprendí hace muchos años, yo entendí que la palabra de Dios es la Biblia, es su palabra, pues yo camino a la luz de su palabra. Y esto trae mucha bendición para el que lo hace. Entonces, en el jardín del Edén el Señor le plació decir, no coman de ese árbol, era la ley. Pero ya pasó eso quedó abolido allá, quedó ya destruido. Pero ahora Dios se levanta de nuevo para tener un encuentro con su pueblo, levantar de nuevo al ser humano, porque el propósito del ser humano, de perdón de Dios, es estar junto con el ser humano, porque somos la creación hermosa de Dios. Ahora Dios levanta al pueblo de Israel y le da de nuevo la oportunidad de que el hombre esté con él. Y entonces le da a Moisés, en el monte Oreb, le da los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, y diga conmigo, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Hasta la tercera y qué? Cuarta generación. Pero mire lo lindo, porque tenemos que leer también el versículo 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y ¿qué? Y guardan mis mandamientos, o sea, guardan mi palabra. El Señor lo declaró. Yo tengo de nuevo una oportunidad para estar con ustedes, se lo dijo al pueblo de Israel. Pero tienen que caminar conmigo obedeciendo estos 10 mandamientos. Si ustedes caminan obedeciendo estos 10 mandamientos, yo estaré con ustedes. Si ustedes los desobedecen, yo me apartaré de ustedes. Y eso era lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Ahora mire, el Señor nos pone esos 10 mandamientos, pero igual el hombre no es capaz de caminar en esta ordenanza. Nos quedaba grande. Ni los grandes indoctos del tiempo de Jesús, los escribas y fariseos, podían cumplir esta ordenanza, porque el mismo Señor les dijo, vosotros ponéis carga que vosotros no podéis llevar. Y templos blanqueados, sepulcros blanqueados, les digo a ellos, tampoco eran capaces de cumplir los 10 mandamientos. Entonces, pero ahora vamos a basarnos en este acercamiento que tuvo Dios a través de su palabra. Y mire lo que dice el Señor. Causales de maldición, lo vamos a leer, para que usted sepa cuáles son las causales posibles de que una maldición esté operando en mí. Porque usted dice, bueno, pastor, yo nací en un hogar cristiano, un ejemplo, y he estado caminando allí, muy basado en la palabra, todo esto. Bueno, quizás usted no nació en un hogar cristiano como lo hicimos nosotros. Nacimos en un hogar tradicional donde nuestros papás adoraban ídolos, donde doblaban sus rodillas delante de los matachos, donde cuando había una enfermedad en la casa, que al niño le dio dolor de barriga, que es rebote de lombriz, se vaya donde el vecino para que lo rece. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos nacimos en un hogar así? Pero el papá, el muchacho le tronchó una mano, vaya donde el vecino, ay no, ese no, porque ese soba sin lengua, vaya donde el otro que soba con lengua. ¿Cuántos están aquí?
Nosotros nacimos en una nación que es 100% idólatra y 100% brujita y satanista, mi hermano, no, es la verdad. Brujitos, bueno, usted sabe, brujos y hechiceros. Para que usted se despierte. Que lo veo que se me está durmiendo. Nacimos en una nación, Colombia, pero toda Latinoamérica es así. Muchos países son vendidos a la idolatría. Practicamos la idolatría por doquier. Mire, practicábamos tanto la idolatría que nos la colgábamos al pescuezo. La colgamos en el cuello. Gloria a Dios que nos liberó de eso. Amén. Porque el Señor está diciendo claramente en Éxodo capítulo 20 todo ese reglamento. Pero ahora vamos a ver causales de maldición. Vaya conmigo. Aleluya. Causales de maldición. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 28. 26 mejor. Aleluya. 26. Causales de maldición. Capítulo Deuteronomio, a ver, aleluya, el poder en Jesús, el 27:11, para que no se pierda, ahí está cerquita. Deuteronomio capítulo 27, versículo 11. Maldiciones en el monte Ebal es el subtítulo. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos serán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Versículo 14. Y hablaron los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano. De artífice la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá como amén. Mire, la primera causal de una maldición es el hacer ídolos. A nosotros aquí en nuestro país nos metieron toda clase de ídolos. Que esta es María, que este es Pedro, que este es San Judas Tadeo, que este no sé qué, que este ídolo, y nosotros llenamos la casa de ídolos, que este es San Gregorio Hernández, que este no sé qué, y nosotros como borregos íbamos al matadero botándonos de rodillas y rindiéndole cultos a ellos, y cuando lo hacíamos a eso, ofendíamos a Dios y los demonios se enseñoreaban de nosotros. Y venía la maldición. Enseguida empezaba a operar la maldición. Y muchas personas ahora viven en familias destrozadas, donde el pan de cada día es el suicidio, donde el pan de cada día es la muerte, donde el pan de cada día son las muertes trágicas, las muertes por enfermedades terribles, y dicen: Señor, no, hay maldición, hay que pararla, hay que detenerla, y sí hay manera. Se desbocó por causa de que no nos enseñaron bien. Se desbocó la maldición y ha estado operando en todas las familias, hablando de mi hermoso país, Colombia. ¿Por qué creen ustedes que se levantó la guerrilla? ¿Por qué cree usted que se levantó el paramilitarismo? ¿Por qué cree usted que se está matando colombiano con colombiano, robándose las tierras por el deseo del poder? Ahí hay una maldición operando. La maldición de la desobediencia. Está tal que a nosotros en Latinoamérica nos entró un evangelio vendido a la maldición por idolatría, no así en países como Estados Unidos, donde llegó verdaderamente el evangelio puro. De los países asiáticos llegó la palabra de Dios pura. Fueron países que ahora se están contaminando, pero que en el principio empezaron bien, y por eso es que hoy en día son potencia por lo que fueron ayer, no por lo que son hoy, porque hoy se están vendiendo al pecado. Matrimonio gay, todo lo que usted quiera, permitir matrimonio y bueno, todo eso. No, ellos no son potencia por lo que son ahora, son potencia por lo que fueron ayer. Adoraron a Dios genuinamente ayer. Y nosotros vendremos a ser potencia ahora, día de mañana, porque no por lo que empezamos, sino como vamos a terminar. ¿Alguien está entendiendo esto? Y ahí está la maldición operando. Versículo 13. Y estos estarán... ¿a dónde fue que me quedé? Leí el 15. Empezamos el 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén.
Otra causal de maldición. Ahí están, ahí está usted mirando. ¿Cómo puede estar operando una maldición en su casa, en su vida o en su familia? Si había idolatría, mi hermano, escuche, grábese esto en la cabeza. Si usted viene de una familia idólatra, hay maldición. Está ahí, está. Si usted no ha recibido liberación, está ahí. Pastor, usted lo que me quiere decir es que hay una maldición, o sea que detrás de la maldición hay un demonio. Sí lo hay. Está ahí. Tiene ojitos, tiene boca, tiene oídos, lo único que no tiene es cuerpo, pero está ahí. O sea que usted está durmiendo con el enemigo. Eso es lo que lo atormenta, eso es lo que lo persigue, lo que no deja que usted avance, lo que no deja que usted crece, lo que hace que los negocios que usted va a emprender se le echen para atrás. Lo que siempre que usted tiene un propósito para salir adelante, no es capaz. Ahí está el demonio, deteniendo, porque la maldición lo que hace es servir como ancla para detener. Entonces una de esas también es, dice, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Una hija rebelde no se deja corregir del papá ni de la mamá. Se va de la casa porque pasa por encima de la autoridad del papá y de la mamá y se va con el noviecito. Forman su hogar por encima de la autoridad de papá y mamá. Ahora ya tiene sus hijos y su hija también le hace lo mismo y dice, ¿por qué me trata así? ¿Alguien me está entendiendo? Se está repitiendo lo que ella hizo con su mamá. El espíritu de rebeldía va operando en ella y así es todo. Un papá que es borracho, como yo ya les he contado un testimonio de una señora que sorprendentemente, pero es una mujer sin conocimiento, pero yo tenía un alquiler de lavadoras allí y le llevaba una lavadora a su casa. Y cuando yo iba a la casa, ya después me tuvieron tanta confianza que ellos mismos se volvieron sinvergüenzas y ella vendía droga. Entonces yo entraba con la lavadora y ya no escondía nada, estaba ahí encima de la mesa partiendo los marihuanos y partiendo ahí los bazucos, porque vendía marihuana, bazuco y todo eso, y estaba partiendo todo eso. Y yo veía, ¿no? Y estaba vendiéndole a los muchachos que venían, niños de 15 años, de 12 años, peladitos venían, les vendía. Pero ella tenía 3 hijos y todos estaban en la droga, botados en la calle. Y a veces yo llegaba a la casa y estaba llorando, ¡ay, Dios mío! Perdóneme que yo soy un poco, me gusta meterle drama al asunto. Y lloraba. ¿Por qué permites que eso me pase a mí, Señor? ¿Por qué, Dios mío, ayuda a mi hijo? Y yo decía, mujer sin vergüenza, mata a los hijos de otro y destruye los hijos de otro y no quiere que Dios se meta con los suyos. Una maldición operando en ella. Uno de sus hijos se lo mataron el año antepasado al frente casi de la casa. Y los otros están en la droga, pues no nada. Ella mata y destruye a otro, pero no quiere que los suyos se toquen. Es una maldición que opera, y se lo aseguro, la hija de ella tuvo hijos, se van a caer en lo mismo. Hasta que no conozca del Evangelio y se frene esa maldición. Porque lo único que para la maldición es el conocimiento de la palabra en el nombre de Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Entonces versículo 26, versículo 17. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo, amén. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿Cuántos de nosotros, perdóneme, yo quiero ser frontal aquí, muchos de nosotros aquí, usted no sabe, de pronto tienen propiedades, tienen tierras, algunos papás nos dejaron fincas, abuelos nos dejaron tierras. ¿Usted qué sabe si muchos de nuestros abuelos robaron a otros para que tuvieran lo que tenemos? Y después decimos, pero esa tierra no produce, no vendo la tierra, esa tierra es como si estuviera maldita, y muchas veces está la maldición ahí. Porque el Señor dice que una de las causales de maldición es que le robemos al prójimo el lindero. Ay, es que mi lindero pasa por acá, pero a mí me gusta aquel pedacito porque le pasa la quebrada. Y como el vecino no vio, le corrí la cerca allá. Le estoy robando su tierra. Y no solamente para la parte de la heredad. Con esto está encerrando a todo lo que es robar a alguien, engañar. Mire, muchas personas dicen, hermano, pero a mí no me toca la finanza, yo estoy bien financieramente, económicamente, pero revísese si usted para tener lo que tiene ha tenido que robar, mentir, engañar y timar a alguien. Ahí hay una maldición. De pronto usted no esté viendo la maldición ahora. De pronto usted diga, no, yo tengo economía, mi hermano, pero no necesariamente la maldición opera en la misma área. Ahora usted puede tener problemas en su familia, sus hijos, sus hijas y muchas otras cosas. Enfermedad, o sea que lo que por agua viene, por agua se va. ¿Alguien está aquí? Alguien diga conmigo, Señor, santifica mis finanzas. Señor, santifica mis finanzas.
Porque muchos de los que estamos aquí, yo he encontrado personas con las que hablo y me dicen, pastor, pero yo no guardo la palabra como usted dice ahí, pero yo soy bendecido y prosperado. Ay, hermano, usted es bendecido y prosperado económicamente, come bien y económicamente tiene para darse lujo, pero su salud ¿cómo anda? ¿Y cómo anda la salud de su familia? ¿Y sus hijos cómo andan? ¿Alguien está entendiendo? O sea que puede estar operando una bendición financiera, usted puede estar económicamente bien, pero ¿a cuántos robó? ¿A cuántos timó? ¿A cuántos engañó? Para usted tener los negocios que tiene que decir mentiras todos los días, y la mentira es del diablo. Así de sencillo. ¿Alguien está aquí? Alguien diga conmigo, Señor, ponme bálsamo en las heridas. Alguien dígalo tranquilo. Señor, pon bálsamo en mis heridas. ¿Usted sabe para qué utilizaban el aceite de oliva? En el tiempo antiguo, era un antiséptico. Cuando en el tiempo antiguo no tenemos las farmacias de hoy en día, ¿no? La farmacia allá la matica de olivo, le sacaban aceitico y lo untaban en las heridas. Era como antiséptico, desinflamante, lo que usted quiera. Entonces tenemos que pedirle al Señor, Señor, pon tu bálsamo sobre mí, para que si está abriendo alguna herida, nos está tocando en alguna área, Señor, sánanos, pero sánanos bien, que cicatricemos, que no nos vayamos de esta tarde, porque yo estoy siendo muy frontal con esto, no nos vayamos dolidos, sentidos, no, es la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Sigamos leyendo, versículo 18. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Sabe qué es ese amén? Cuando todo el pueblo gritaba amén, estaba gritando, que así sea. O sea que usted dice, pero yo no he declarado nada de eso. Pues mi hermano, ellos lo declararon por usted. Ay, pero que yo no abrí la boca allí para comprometerme en nada. Mi hermano, usted no, pero ellos lo declararon por usted. O sea que en usted hay un dicho por ahí, porque la persona dice que yo desconozco la palabra, entonces como no sé lo que Dios piensa y lo que me pide, entonces yo me salvo. No, mi hermano, el que peca, como dice, inocentemente peca, inocentemente también se condena. Entonces no se haga el de oído sordo y mejor aprenda la palabra y camine conforme Dios quiere que usted camine. No se tuerza porque Dios quiere salvarlo. Mire, mi hermano, no vale oro, no vale plata, no vale riqueza, no vale propiedades aquí en la tierra, porque al final, mi hermano, no hay entierro con trasteo. Y al final del tiempo, cuando Dios venga por su pueblo, usted no le va a ofrecer a Dios, Señor, mire que yo tengo esta casa. Mire, al Señor no le importa nada eso, porque es dueño del oro y la plata. Él lo que quiere ver un corazón que le haya sido obediente para que vaya a poner al cielo. Ya que el reino de los cielos no lo compra usted con plata, el reino de los cielos lo compra con obediencia a su palabra. ¿Alguien está entendiendo? Yo sé que el Espíritu Santo está aquí hablando. Versículo 19. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. Mire, el que pervirtiere el derecho del extranjero. Pero yo cuando, mire, ahora mismo están pasando venezolanos para acá. Y yo sé que para muchos de nosotros a veces nos choca. Nos choca porque que mataron, que robaron, que ahora están atracando, que por causa de los extranjeros no está habiendo trabajo para el colombiano. Sí, está pasando. Pero Dios dice que nosotros no debemos pervertir ese derecho. Ellos están buscando guarida en nosotros, tenemos que orar por ellos. En una campaña que tuvimos en Colorados el mes pasado, Dios me había dicho desde antes aquí, van a ir allá, van a ir venezolanos. Y cuando estuvimos ahí en la campaña, sí que había, al menos que yo supe, 3 venezolanas que cuando hicimos el llamado al altar, pasaron pidiendo ayuda. Entonces, mi hermano, aquí dice, no permitamos ese derecho. Ni a la viuda que cuando tiene necesidad y busca de alguien que tiene como darle, hermano, déle, no le niegue, porque cae sobre maldición si usted lo hace. Un huérfano, si también necesita su ayuda y usted tiene cómo ayudarle y usted no le ayuda, cae bajo maldición. Ay, Dios mío, pero ¿dónde dice eso? Deuteronomio capítulo 27, versículo 19. Subrayelo ahí. Necesario que usted sea dadivoso con eso. Versículo 20. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Muchos de los que estamos acá podrán decir, hermano, pero a mí viene el pensamiento. ¿Cómo se me podría ocurrir? Bueno, gloria a Dios por eso. Pero usted que sabe de su abuelo, usted que sabe de su bisabuelo, su tatarabuelo, usted que sabe. Pastor, lo que usted dice es que si mi bisabuelo allá hace 50 o 70, 80 años hizo eso, puede estar operando en mí la maldición. Sí, Señor. Hasta que usted no la rompa y hasta que usted no pida perdón por sus ancestros. La palabra lo dice, esto del versículo 20 que leímos. Señor, mire, entonces usted lo que me dice a veces,
Pastor, pero yo a veces estoy llorando y yo no sé por qué orar. Ahí le dejo tarea. Ahí le dijo tarea, que usted se doble la rodilla y empiece a pedirle perdón a Dios y dígale, Señor, yo no sé qué hicieron mis ancestros, pero lo que ellos hayan hecho, yo te pido perdón por ellos, Señor, y me libro de todas sus maldiciones. Oh, esto es la voluntad de Dios. Versículo 21. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Esto es algo común. Esto es común, en la costa es común. ¿Sí? Yo me acuerdo que yo estudié con un niño, bueno, en ese tiempo era un niño, porque yo tendría 14 años, 13 años, y este muchacho venía de Valledupar. Me acuerdo tanto que una vez él me invitó a la tierra de él en Valledupar, y yo fui, o sea, no estuve exactamente en Valledupar, estuvimos en la costa, pero él decía, vamos a mi tierra, y era hacer maldades con usted sabe lo que estoy hablando, no quiero decirlo, usted sabe, con los burros y las burras, pues. Él tenía esa mente corrupta y sí que se llevó a unos amigos de mi salón a hacer eso, por allá a su tierra. Bueno, la gloria sea para Dios porque yo no fui por allá. Misericordia sea del Señor. Pero sí hay mentes pervertidas en eso. Y quiero ser lo más específico hablando. Se han ayuntado con animales, no solamente el género de los burritos, las burritas, sino también con perros y tantas cosas. Zoofilia creo que se llama. Terrible, o sea que el Señor lo está diciendo porque es real. No porque sea, ay Dios mío, pastor, ¿usted cómo está diciendo eso en el altar? Léalo, lo está diciendo la palabra. Y es causante de una maldición. ¿Y sabe qué maldición es eso? Es inmundicia. Por eso es que las familias o en los hogares hay inmundicia. El esposo quiere hacer lo que no tiene que hacer en sus relaciones sexuales. Porque hay inmundicia, porque se llenó su cabeza de porquería que no tuvo que haber visto. No quiero profundizar más porque hay niños aquí. Pero bueno, versículo 22. Usted ya me entendió ahí claro. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su madre o hija de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Me encontré un día, hablaba con un señor y me dijo que había sido muy mujeriego y había regado hijos por todos lados. Hijos de esos que van regando hijos sin importarle. Toman a una mujer, la embarazan, la dejan y botan hijos y botan hijos. Y estaba hablando yo con un señor que estaba hablando de su papá que había sido así. Y en la familia se presentó, en la familia yo presentó un caso de un hermano con una hermana, pero ellos no sabían que eran hijos del mismo papá, por la causa de la concupiscencia de su papá. Y entonces resultaron los dos hermanitos juntos, teniendo hijos que después nacieron enfermos. Y entonces ahí estaba operando esta maldición, pero muchas veces por causa de la fornicación, del adulterio, de ese pecado de inmundicia. Entonces sí opera. Y muchos de nosotros no sabemos de dónde venimos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, usted lo sabe más que yo. Y cuando vayamos a orar, usted va a romper todas esas maldiciones, pidiéndole a Dios perdón por eso. ¿Amén? 22, 23. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Si el Señor lo dice, hay casos. Hay casos, yo los he escuchado. El mismo novio de la niña se acuesta con la mamá de la niña. Y cosas similares, terribles. Entonces sí es real y es causal de una maldición. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Aquel que tiende trampa. Escuchaba un testimonio también hoy antes de venirme. Un señor tenía muchas propiedades, era rico, pero había uno mucho más rico que él. Y como tenía mucha más riqueza que él, este señor que no era tan rico tenía en el pueblo un lugar esquinero muy bueno, un negocio. Pero el más rico quería ese punto. Y le ofrecía plata, pero el otro no le quería vender. Pero hay maldad, había una bruja que la usaba mucho el diablo. Y el de más plata fue y compró a la bruja. Y le dijo, necesito que me le haga algo a ese man. Necesito comprarle esa tierra, no me la vende a las buenas, me la va a vender a las malas. Y le hizo en oculto ese daño, le mandaron una brujería que empezó a operar en una maldición. El hombre se vino a la ruina y fue tanta la ruina que le tocó vender y le tocó irse. El otro se quedó con el negocio. Entonces ese también, tanto uno quedó operando bajo la maldición de esa maldad y el otro quedó operando bajo la maldición de haber hecho daño a uno de sus propios, a un propio. Entonces puede haber pasado, nunca, por eso el Señor habla de que no deseemos los bienes del prójimo. Hermano, nunca lo desee que se tiene la casa más bonita, hermano, gloria a Dios por eso. Que el otro tiene un carro de último modelo, Padre, sígalo bendiciendo más.
Ay, que aquel muchacho tenía una cicla, ahora compra una moto, bendito el Señor, que yo sigo andando en la cicla, gloria al Señor. O que yo todavía sigo andando en mi cacharrito, que no es último modelo, pero el otro está, gloria al Señor. Alguien está aquí, hermano, viva bajo la voluntad de Dios y no bajo la voluntad de este mundo. Aleluya. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo, amén. ¿Será que sí ha sucedido eso en Colombia? De pronto hasta en nuestra propia familia. Gente que ha matado a otros, asesinos. No es una ofensa, sino es para traer un conocimiento. Muchos de nuestras familias han matado a otros para quedarse con su bien. Yo conozco el caso de un señor que mató a su mismo hermano para quedarse con la herencia. Eran dos hermanos, el papá le dejó la herencia y él mató al hermano por quedarse con todo. Está viviendo bajo maldición. Él tiene propiedades y es riquísimo, pero está operando bajo esa maldición. Y lo que le entró de una mano le sale por la otra, porque la enfermedad abunda en esa casa. ¿Alguien está aquí? Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla. Y dirá todo el pueblo, amén. O sea que era que tenían que decir amén, quieran o no, porque igual la maldición iba a operar. ¿Cuántos están aquí? Estos son causales de maldición para que usted lo tenga ahí. Usted dice, pero yo cómo sé cómo opera la maldición. Ahí lo acabamos de leer exactamente. Ahora vamos a ver las bendiciones de la obediencia, porque al final la maldición entra por una desobediencia. Y en el libro mismo de Deuteronomio capítulo 28 habla Dios cómo quiere bendecirnos cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Acontecerá que si oyeres, versículo 28:1, ahí mismo al ladito. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de ¿quién? De Jehová tu Dios. ¿Y cuál es la palabra que estamos leyendo? La palabra de Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Pero qué quiere Dios? Diga conmigo, mi obediencia. Dígalo, mi obediencia. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. ¿Pero por causa de qué? De la obediencia. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. ¿Por causa de qué? De la obediencia. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. ¿Por causa de qué? La obediencia. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. ¿Por causa de qué? Diga conmigo, la obediencia. Y ahí le voy a dejar de tarea el resto, porque no terminaríamos ahora mismo la enseñanza si seguimos leyendo todo lo que hay. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Obediencia. ¿A qué? Su palabra. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Diga conmigo, este librito que tengo aquí es la palabra de Dios. Usted comienza a leer la palabra y empieza a aferrarse a cada cosa que Dios quiere. Si Dios lo dijo, yo lo hago. Ya. Si Dios lo dijo, yo lo cumplo. Ya. Está hablando en este pasaje de las bendiciones de la obediencia, pero también más adelante, en el mismo capítulo 28, en el versículo 15 dice, consecuencias de ¿qué? De la desobediencia. Vamos a leer un poco sobre las consecuencias de la desobediencia, porque al final la maldición opera por la obediencia o por la desobediencia. La maldición opera. Si usted es obediente, no opera la maldición. Si usted es desobediente, entra a operar una maldición. O sea que empieza a operar un demonio en su vida o en la vida de una persona y en el hogar. Entonces, consecuencias de la desobediencia. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Por qué lo alcanzarán las maldiciones? Por no obedecer la palabra de Dios, por no hacer lo que Dios nos ha mandado. Versículo 17. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas.
maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano, e hicieres hasta que seas destruido y perezcas. Pronto, ¿a causa de qué? De la maldad de tus obras, por lo cuales me habrás dejado. Diga conmigo, ese es el fruto de la desobediencia. Ahí también le dejo la tarea, es mucho más largo, pero no lo vamos a leer ahora, porque el Señor está diciendo, si usted me honra con su obediencia, los cielos se abren para ti. Los cielos se abren. Pero más adelante, en este mismo pasaje que estamos leyendo, de Deuteronomio capítulo 28, del versículo 15 en adelante, dice que si le desobedecemos a Dios, los cielos se vuelven de bronce. Se vuelven de bronce. O sea, cuando decimos que obedecemos, los cielos se abren. Pero cuando decimos que desobedecemos, los cielos se vuelven de bronce. Nada sube, nada baja. La maldición. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí quiere operar o vivir bajo una maldición, ¿verdad que no? Ya conmigo no. Aleluya. Vamos a leer. ¿Cómo opera una maldición en una familia? ¿Ustedes quieren saber? La Biblia está lleno de esto. ¿Cómo opera la maldición? Ya vimos primero cómo entró la maldición a la tierra. Ya vimos después quiénes son los que, después de que Dios ha dado la orden, quiénes son los que ejecutan la orden. O sea, un ejemplo, cuando el juez dice a este hay que meterlo preso, el juez no se baja para irlo a coger preso ni ponerle las esposas. ¿Quién es el que lo hace? Policía, la autoridad correspondiente. Es lo mismo el Señor en el puesto de juez y los policías como aquellos demonios que ejecutan. Ahora vamos a ver cómo opera esa maldición en una familia. Es lo que vamos a ver ahora. Y hay muchas familias en la Biblia que quedaron como ejemplo, para que fueran ejemplo para nosotros de cómo opera una maldición. Y vamos a leer allí cómo opera una maldición. Y vamos a hablar un poquito de Saúl en el capítulo 9, versículo 1. No lo vaya a buscar, tranquilo. En el capítulo 9, en el capítulo 9, perdón, déjeme, de primera de Samuel, capítulo 9, vamos a hablar un poco de la vida de Saúl. Cuando Dios llama a Saúl para que él fuera rey sobre Israel por todas las generaciones, eso quiere decir que después de que muriera Saúl, ¿quién era el rey? ¿Quién era el primogénito de Saúl? ¿Quién era? Los estudiosos de la Biblia aquí. Jonatán. Era el descendiente, o sea, era el primogénito. O sea que cuando hubiese muerto Saúl, el que hubiera quedado en el reinado de Israel era Jonatán. Y después de Jonatán, su descendencia hubiera sido quedando allí en el puesto de rey. Pero como Saúl le plació desobedecer a Dios y no acatar su ley, dice que Saúl fue muerto a espada. Él mismo se traspasó con la espada. Y Jonatán, su hijo, también murió a espada. Y toda la descendencia de Jonatán, dice que uno de los hijos de Jonatán, la criada, al ver que venía todo el ejército encima de ellos, iba a salir corriendo con uno de sus hijos, que era Mefibosé, el hijo de Jonatán, dice que lo dejó caer y se le quebraron las dos piernas. Y ese niño quedó lisiado toda su vida. Entonces, si ve cómo empieza a operar una maldición, eso no tenía que haber pasado en la familia de Saúl. Lo que tenía que haber habido era bendición en la vida de Saúl si Saúl hubiese sido obediente. O sea que Mefibosé no debería haber quedado paralítico. Eso fue producto de la desobediencia de su abuelo. Jonatán no debería haber muerto traspasado a filo de espada. Debería haber sido el próximo rey de Israel. Pero operó sobre él la maldición de la desobediencia de su padre. ¿Alguien está aquí? Entendiendo. Esto es como opera una maldición en una familia. Y si usted ve de ahí para allá, toda la familia y la descendencia de Saúl cayeron. Solamente uno que fue Mefibosé, David lo mandó a llamar y lo honró. Ustedes ya saben la historia, una predicación muy bonita, pero la generación de Saúl se destruyó. Diga conmigo, ¿por qué? Desobediencia. Ahora vamos a ver otra familia entre el pueblo de las palabras que Dios nos regala. Otro de ellos fue David. En 2 de Samuel, capítulo 11, del versículo 1 en adelante, también David hizo que su familia entrara en una maldición. Vamos a mirar brevemente, nos lo vamos a buscar, cómo operó la maldición en la familia de David. Después de que cae Saúl como rey, Dios levanta a David. Y Dios tiene a David como rey y lo tiene reinando sobre Israel y conquistando tierras a diestra y siniestra. Pero David, en uno de los tantos días que tenía que ir a la guerra, porque el asunto del pueblo en la antigüedad, cuando un pueblo salía a la guerra, el primero que encabezaba la guerra, la batalla, era su rey.
Esto hablaba bien de quién comandaba ese ejército, pero en este caso, como iban sobrados de gente, como iban sobrados de, a ver, ¿cómo le digo?, de armamento, todo, David se quedó y mandó a uno de sus generales a la guerra. Vaya usted, yo me quedo. Y mientras estaba pereciendo, caminando por su reino, usted ya sabe lo que pasó, se montó al terrado y mirando para un lado y para el otro. Yo no sé cómo serían las casas en ese día, en ese tiempo, sería muy diferente a las nuestras hoy en día, pero se quedó mirando por allá y vio a una mujer que se estaba bañando, la vio desnuda y la deseó, la mandó a llamar a su casa, y aunque sabía que estaba casada y era uno de sus generales, él como rey abusó de su autoridad, se acostó con ella, la embarazó. Después de que cometió este error, él, ya sabiendo que estaba pecando en desobediencia, número 1, no fue a la guerra, número 2, no tenía por qué llamar a esa mujer que no era su mujer, número 3, sabía que la mujer de Urías, cuando está ahí, entonces ahora mire lo que pasa, ahonda el pecado y manda a llamar a Urías, y como ve que Urías no se acuesta con su mujer porque lo iba a engañar, entonces ahora lo manda a matar, y empezó a operar en la vida, en la familia de David, una maldición terrible. Después de estos acontecimientos, el hijo que ella había quedado embarazada, ¿qué pasa? Muere. Entró la maldición de muerte a su familia, uno de sus hijos muere, y después de esto dice que ya su hijo, uno de sus hijos, Absalón, gracias hermano, se rebela contra él para quitarle el reino, y uno de sus hijos, otros hijos, viola a una de sus hijas, y se forma un caos en toda la familia, una maldición generacional empezó a operar, una maldición y un demonio a operar en esto, en la parte sexual y en toda esa parte por causa de una desobediencia. Entonces, ahí estamos viendo cómo opera una maldición, porque en una familia, porque a veces decimos, yo no sé por qué entró esta maldición a mi casa, o por qué está pasando esto a mi familia, revísese, algo pasó ahí. Yo me acuerdo, para contarle algo, cuando yo estaba pequeño, me acuerdo que mis papás llegaron, mis papás eran muy santeros y cosas de esas. Me acuerdo que una noche llegó mi papá y cogió una tabla, la midió en la puerta, la midió de la linterna y la cortó exactamente, la metió a presión ahí. Yo estaba pequeño, pero estaba mirando. La metió a presión, le metió una puntilla en toda la mitad y yo miraba qué hacía mi papá. Fue y consiguió una tal, había ido por allá donde yo no sé quién, alguno aquí de pronto sabe más que yo lo que estoy hablando, y consiguió una vaina que era que la tal cruz de Caravaggio. De pronto alguien aquí sabe más que yo de eso, yo sé lo que vi. Y puso esa tal cruz de Caravaggio ahí. Tenía que estar estática en la puntilla. Si se movía para allá le estaban haciendo brujería. Si se hacía para acá no sé qué. Tenía que permanecer estática. Y yo le dije, papá, ¿y esa vaina qué es? Digo, mijo, usted no sabe. Ellos nunca nos comentaban nada. Pero lo que sí le voy a decir es que después de que mi papá puso eso en la puerta, mi hermano, hubo un caos en la casa terrible. Particularmente a mí me asustaron cosas demoníacas que yo nunca sabía que existían. Ese peso que le cae a usted de noche, que no lo deja mover, que le tranca la lengua, empezó a pasar en mi vida cuando mi papá colgó eso en la casa, porque empezó él a abrirle la puerta a una maldición. Y yo sé que eso arrastró a muchos de mis hermanos y muchas cosas. Por la misericordia de Dios, Jesucristo entró a nuestra vida. Amén. Y estamos aquí predicando el Evangelio. Aleluya. Entonces, vemos cómo empezó a operar la maldición en la casa de David. Pero sí quiero marcar un poco sobre otro aspecto y otra familia. Y fue la familia en Primera de Samuel, que ahí sí lo voy a invitar a que la busque. En Primera de Samuel, vamos a ver cómo operó una maldición en la familia a ver, ¿dónde está? Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2, del versículo 12 al 27. Una maldición que cayó sobre la casa de Elí. Elí es uno de los sacerdotes que Dios levantó en el pueblo de Israel. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Y los hijos de Elí eran hombres, ¿cómo dice la escritura? Impíos. ¿Y qué dice también? Y no tenían conocimiento de Jehová. Pero más sin embargo eran los hijos de un sacerdote. Y como eran los hijos del sacerdote, pero bueno, si eran hijos del sacerdote, yo no sé qué estaba haciendo Elí que no les enseñaba. Más sin embargo los puso a que fueran sacerdotes en la casa de Jehová. Escuchen lo que vamos a leer, porque aquí esto es una maldición de alcahuetería para los papás que son cristianos aquí. Pastor, ¿será que yo a mi hijo, es que él es rebelde, será que yo lo tengo que dejar que haga lo que quiera? No, hermano, usted es sacerdote en su casa
Y si usted es un hijo de Dios que camina conforme a la palabra de Dios, no le alcahuetee a su hijo, estórbelo. O si no, una maldición también puede operar por alcahueterías. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo Israel que venía a Silo, a la casa de Dios, al arca. Dice la palabra que ellos estaban haciendo lo que querían. Los hijos de Elí hacían lo que querían, tanto que sacaban de más del altar. O sea, era permitido que lo hicieran, pero mi hermano, ellos abusaban de lo que estaban haciendo. Fuera de eso, parece ser que las levitas, había mujeres que también servían en el altar, y ellos, si le parecía a alguna de las muchachas que estaba sirviendo en el altar bonita, se acostaban con ellas. Ahí les dejo la tarea para que estudien. Y la palabra dice que Elí sabía lo que sus hijos hacían, porque vino al oído de ellos: hey, sacerdote Elí, sus hijos están haciendo que el pueblo caiga en pecado, pero yo qué puedo hacer con ellos. Yo les llamo la atención, yo les tiro las orejas, pero no me quieren escuchar. Eso estaba pasando. Una y otra vez traían quejas al sacerdote Elí. Miren lo que dice, versículo 22. Pero Elí era muy viejo, oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo esto en el pueblo de vuestras maldades y vuestro proceder? Dice el versículo 24: no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos ¿qué? Morir. ¿Por qué había resuelto hacerlos morir? Por la desobediencia. Pero ¿qué sabe lo que es lo más terrible? Que los que pecaron fueron los hijos. Pero también la maldición entró porque su papá no los estorbó. Y Elí había sido sacerdote para siempre, porque Elí venía de la descendencia de Aarón. Para que usted lo sepa, cuando lea la escritura le va a enseñar. Él venía de la descendencia directa de Aarón. O sea que estos dos muchachos que estaban pecando venían de la descendencia del primer sacerdote constituido. Pero ¿saben? A ellos les pareció cosa poco esto, y entonces miren lo que dice Dios ahora a Elí, versículo 27 del mismo capítulo 2. Y vino un varón de Dios. ¿Quién fue el que vino? Los que estamos hablando no eran varones de Dios, porque el versículo dice, el capítulo 12, y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. O sea, esos no eran varones de Dios. Pero ahora sí vino un varón de Dios, en el versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y dijo: ¿así ha dicho quién? Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre? Está hablando de Aarón. Cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. O sea, bendiciones y bendiciones. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Has honrado a tus hijos más que a mí. Recordados de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. En un momento ahí, si ve lo que le dijo Dios a Elí, ¿qué le dijo? Has honrado más a tus hijos que a mí. Ay, yo no maltrato, yo no le digo nada al muchacho porque se me va de la casa. Yo no le digo nada al muchacho porque ¿qué tal si se va y yo qué hago? No, mi hermano, exhorte a su hijo con la palabra de Dios. Si usted no lo hace,
cae en el pecado de maldición, de alcahuetería, y la maldición también lo alcanza. Y entonces, si usted es alcahuete de que su hijo comenzó a llegarle drogado, entonces mañana le mete la marihuana también en la misma casa, y mañana le vende la marihuana en la casa, y mañana se la fuma en la casa. ¿Alguien está aquí? No alcahuetea a sus hijos, mi hermano. Yo me acuerdo la primera vez que mi hermana Margot, una de mis hermanas, tiene 2 hijos varones. La primera vez que mi sobrino Fabián le llegó con un aretico. Ay, para ver cómo pasa en la casa. Mi mamá no me dice nada, mi hermana cristiana. Entonces él llega a la casa con el aretico y mi hermanita se lo va cogiendo y ¡pam! Hijo, se lo arrancó de la oreja. Ya sabrá cómo le quedó la oreja y cómo le brotó sangre. Esto hace un papá que tiene temor de Dios. Pero el papá que no tiene temor de Dios, el hijo le llega con el aretico y apenas lo mira de reojo. Ay, el muchacho se abrió un arete, ¿yo qué hago? Como no le dijo nada, mañana se le abre uno la nariz. Y como no le dijo nada, mañana se le abre uno aquí, mire. Y como no le dijo nada, mañana se le abre uno en el ombligo. Y cuando usted se da cuenta, se le volvió un drogadicto, un vicioso, porque usted no puso los puntos sobre las IES cuando tenía que hacerlos. Eso fue la maldición que empezó a operar en la familia de Eli. No los estorbó, no les puso los puntos sobre las IES. Ahora Dios le dijo, tú honraste más a tus hijos que a mí. Y como tú los honraste más que a mí, ahora yo te desecho del sacerdocio, a ti y a toda tu descendencia. Y hubo una maldición terrible, vamos a seguir leyendo, que cayó sobre la familia de Eli por causa de la desobediencia. Mire, mi hermano, si usted ama a su hijo, si usted ama a su hija, si usted ama a ese niño, a esa personita que está criando, hermano, no le alcahuetee. Mire, el hijo consentido es vergüenza de su padre. Esa es la diferencia entre un cristiano y uno que está en el mundo. Por eso es que el que está caminando con Dios tiene que ser ejemplo. Pero a veces nos encontramos con gente en la calle que dice, ay, mi hermano, pero es que yo tengo un vecino que es cristiano, no me da testimonio. Digamos, tenemos que ser testimonio. Elí no estaba haciendo testimonio para el pueblo, por eso el Señor lo desechó. Sigamos leyendo. Dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, versículo 30, ¿verdad? Por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. ¿Cómo andarían? Perpetuamente, porque ese era el llamado que tenía Aarón levítico al sacerdocio eterno. Pero mire lo que dice, perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Yo honro a los que me honran. Así es que usted no esté reclamando honra de Dios si usted no le está dando la honra a Dios. Usted no esté reclamando algo de Dios que usted no está dando. Elí no le podía reclamar nada a Dios porque no le estaba honrando a Dios. Pero si yo honro a Dios en mi casa y le digo, Señor, tú eres cabeza en mi hogar, y le pongo por encima de todos los asuntos de mi familia, cuando viene una tribulación, cuando viene una prueba, dice, Él me oirá en medio de mi tribulación. Él me oirá y me escuchará y descenderá desde su santo templo y peleará por mí, porque yo le honro, y Él dice, yo honro a los que me honran. Qué hermosa la palabra de Dios. Pero mire lo que termina diciendo el versículo 31. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Mire, raer completamente la generación de Elí. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. En ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Mire cómo opera la maldición. Pero esto cayó sobre los ancianos. O sea, Elí ya era anciano, pero ¿cuáles ancianos está hablando? Tú di un poco conmigo. Elí era anciano, pero está diciendo que los ancianos de su casa van a sufrir las consecuencias. ¿De qué ancianos hablaba? De los que vengan. De los que venían en sus generaciones futuras, que cargarían la misma la maldición de desobediencia. ¿Cuántos están aquí? 33. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu altama de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Sea jóvenes, una maldición para que murieran jóvenes. Dice versículo 34, y te será por señal esto, que acontecerá a tus 2 hijos
Ofni y Fines, que fueron los que estaban haciendo el mal. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré de un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y ahí fue cuando Dios levantó a Samuel, que no era de esa misma descendencia, ni era de ese mismo estirpe, no venía de la descendencia de Aarón, pero Dios rayó toda la descendencia de Eli y levantó a Samuel. O sea, escucha lo que le voy a decir. Si Dios no lo hace contigo, Dios lo hará con otro. O sea, nosotros no somos imprescindibles para Dios. Él quiere bendecirnos, pero si no nos dejamos, Él no tiene problema. Él va a bendecir a otra familia que siquiera. Su propósito es llevarnos al cielo, pero si tú no quieres, Él tiene muchos que están diciendo a grito: Señor, úsame a mí y llévame a mí. Y la familia de Eli, mire lo que dice el versículo, capítulo 3, versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no qué, no los ha estorbado. Entonces, ojo, que así opera también una maldición. Por eso es que en la familia de muchos cristianos hay maldición de esa clase. Perdóneme, yo tengo que ser sincero. En la familia de muchos cristianos hay una maldición. Los hijos desobedientes, terriblemente un desorden, y es por causa de que su papá les alcahueteó. Una hermana me decía una vez: pastor, es que mi hija, no sé si era una niña o un muchacho, digo, es que me pone música mundana y se baila champeta y todo. ¿La dejo o no la dejo? Le dije: hermana, y me baila, sí, que le bailaba champeta en la casa. Y me dijo: hermano, ¿yo la dejo o no la dejo? Le dije: hermana, perdone, voy a hacer así. ¿De quién es la casa? Es mía. Ah, bueno. ¿De quién es el equipo? ¿Quién lo compró? Es mío. Entonces, ¿quién tiene derecho de decir que se haga o no se haga en esa casa? Pastor, pues yo, haga valer su autoridad. Pero si su hija, siendo una pequeña, pasa por encima de usted, maldición hay en su casa. No se queje con Dios. No se queje con Dios. Aleluya. Yo le dije a usted que no mire el reloj. Aquí el único que tiene el tiempo para mirarlo soy yo. Porque es que esta enseñanza es larga. Y si la dejamos a muchas y corriendo, usted no entiende y no sale edificado. Regálele tiempo al Señor, que al final es para nosotros mismos. Amén. Ya estamos mirando cómo operó esa maldición y cómo opera en una familia. Ahora vamos a mirar cómo pararla. ¿Usted sabe? ¿Quiere pararla? Amén. Dice: no, yo quiero pararla. Mire, el caso. Particularmente les cuento mi testimonio. Algunos ya lo han escuchado, pero por bendición para algunos que no lo conocen. Nosotros venimos de una familia donde había mucha escasez, hambre, ruina, tanto que mis hermanos mayores tenían que ir a San Francisco a recoger de la basura. Y a mí no me da vergüenza contarlo, porque al final es un testimonio. Amén. Y es para la gloria de Dios. Tenían que ir a la basura a sacar. Llegaban a la casa con tomate, con cebolla, con todo ese asunto, y lo picaban. Y ese era, bueno, el almuerzo, el hogar que hacíamos, la comida. Cuando yo crezco y comienzo a vivir en el Evangelio y a caminar con Dios y a ver que en mi casa había una ruina absoluta, yo decía: Señor, pero ¿cómo permito que esta palabra opere en mi vida? ¿Cómo permito que esta palabra, yo quiero vivir en tu palabra, no quiero vivir en mi realidad, quiero vivir en la tuya? No quiero vivir en lo que yo tenía, porque, mi hermano, ¿cómo se le explicaría a un pez que siempre ha vivido en el agua que hay cosas mucho más allá de las que él conoce en la tierra? Un pez. ¿Cómo podríamos decirle a ese pescadito que si yo lo saco del agua, lo puedo llevar a lugares que él nunca imagina que existen? Porque siempre ha vivido en el agua y está limitado a esa dimensión. ¿Cómo podríamos nosotros, que somos seres terrenales, saber que hay una dimensión sobrenatural? En la dimensión de Dios, en la cual Dios quiere que yo viva, en la dimensión de milagro, en la dimensión de gloria, en la dimensión de poder, en la dimensión más allá de mi realidad. Quizás tu realidad ahora sea la pobreza, la ruina, la escasez, la enfermedad, no sé lo que tú estés viviendo, sea tu realidad. Pero yo quiero mostrarte la realidad de Dios. Y entonces yo comencé a vivir eso. Yo me acuerdo tanto, escuchaba palabras de pastores. A mí me nació ser pastor, o sea, predicar la palabra. Yo cuando un pastor terminaba de predicar y yo lo escuchaba predicar tan lindo, yo me subía al altar y me agarraba el altar y decía: Dios mío, úsame. Amén. Quería predicar.
Pero yo tenía una condición que era una ruina terrible. Y cuando me fui a vivir con mi esposa, que está aquí, no me dejaría mentir, y me fui a vivir con ella, mi hermano, nos fuimos a vivir en una ruina terrible. En una ruina, porque yo estaba cargando una maldición generacional. Y cuando empecé a buscar, Señor, por eso le dije que esto de la maldición me apasionó, quería saber más. Entonces, Señor, ¿cómo rompo la maldición? Y empecé a entender que de pronto no era mi propio pecado, porque hay dos clases de maldiciones que pueden operar en tu vida: las maldiciones por los pecados de tus ancestros, o las maldiciones por tus propios pecados y tu propia forma de vivir. Entonces yo dije, bueno, pero estoy viviendo la palabra, estoy guardándome para el Señor, pero sigo viviendo en la ruina. Algo pasa, y pasó en mis ancestros. Empecé a hacer un estudio bíblico y a empezar a escudriñar. Y un día le pregunté a mi mamá: mamá, ¿quiénes eran mis abuelos? ¿Quiénes eran mis bisabuelos? Resulta que mis bisabuelos, por el lado de mi mamá, gente muy próspera, gente de plata, gente que tuvo dinero. La maldición vino por causa de la brujería por el lado de mi mamá. Entonces yo ya sabía cómo iba a atacar por ese lado. Entonces siempre que venía delante de Dios le decía: Señor, te pido perdón por mis abuelos, tatarabuelos, que te ofendieron, que practicaron brujería, hechicería. Perdónanos, Señor. Perdónalos a ellos y perdóname a mí. Y yo me desataba de toda brujería. Me desataba, porque en mi vida habían sucesos terribles. Yo me acostaba y sentía peso de demonios encima, sueños terribles, soñaba con demonios, espíritus. Bueno, son cuentos. Por el lado de mi mamá eso, y por el lado de mi papá, empecé a preguntarle a mi papá quién era mi abuelo, mi bisabuelo. Entonces dijo mi papá: yo no conocía a sus bisabuelos, o sea, a los papás de mi abuelo. ¿Pero por qué? Dijo: porque su abuelo era de la calle, él era un indigente. O sea, mi abuelo, el papá de mi papá, era un indigente, que sus papás lo habían botado en la calle. Y desde muy niño vivió en las calles a la merced de lo que le brindaran. Y vivió en la calle hasta que creció, se hizo un hombrecito y empezó a trabajar y a rebuscar la papa, y se consiguió a mi nona. Y bueno, ya saben ustedes el resto que pasó. Entonces entendí que la indigencia, que la escasez, que la ruina, que la hambre venía era por el lado de mi papá. Dije: Señor, pues esa maldición ahora tú me la revelas, se rompe en mi vida. Y empecé a pedirle perdón a Dios por mis bisabuelos que abandonaron a mi abuelo. Señor, no sé por qué lo abandonaron, por qué lo botaron, perdónalo. Tal vez ellos tuvieron una vida amarga como mis tatarabuelos, perdónalos también a ellos. Y empecé a soltarme. Mi hermano, pues la gloria sea para Dios. Mi bendición empezó a fluir. Mi bendición empezó a desatarse. Al punto que hoy, pues vivimos con mi esposa, la gloria sea para Dios, muy bien. Ahora que teníamos otra maldición que estaba operando, y la voy a contar brevemente, por causa también de, más que todo, pues mi papá y la familia de mi mamá, la familia de mi esposa. Y era la maldición de esos esos hogares que se separan. Cuando nosotros formamos nuestro hermoso hogar, como a los tantos años de estar conviviendo, el diablo metió la mano para desunirnos, porque estaba operando la maldición de los hogares que se dividen y se van a vivir con otra familia. Muchos de los hogares de nosotros son así. O muchos de los hogares de nuestros hijos pueden estar así. Hay una maldición operando ahí. Y cuando esto llegó a la casa de nosotros, porque mi papá está con mi mamá, que mi mamá era esposa de otro señor, y mi papá le robó esa esposa. Es la verdad. Yo cuento el testimonio. Mi papá le robó la esposa a ese señor, y de ahí nací yo. O sea que yo vengo de un hogar disfuncional. Y por el lado de mi esposa, estaba con su la mamá de ella con su papá, y ella se dejó de ese señor, se fue con otro señor, se dejó de ese señor y ahora está con otro señor, se dejó de ese señor, ahora está con otro señor. ¿Alguien está aquí? Este testimonio es para honrar a Dios. Mi esposa está aquí, sabe que yo lo hago no para traer heridas, sino para edificar. Entonces escuche eso. Entonces esa maldición quiso operar en nosotros para dividirnos, pero como teníamos el conocimiento de la palabra, nos paramos en la palabra y en el nombre de Jesús. Y tan bueno, más a ella le tocó, bueno, esto debería contarlo ella, pero como no está predicando, le toca a mí. Le tocó pararse en la raya, en la brecha, y pelear por su hogar y echar fuera la maldición que dividía los hogares de su descendencia y de la mía, para destruirlo. Porque ¿qué hubiera pasado? Nos hubiéramos separado, habían dos hijos de nuestro hogar que estuvieran hoy viviendo con un padrastro y con una madrastra. ¿Usted sabe cómo es la vida de un hijo que le toca vivir así? De pronto usted sabe porque le tocó vivirlo. Terrible. Entonces hay maldiciones que se pueden romper en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver cómo se para una maldición. Y es sencillo, aquí vamos a avanzar rápido. ¿Cómo puedo detener la maldición en mi vida y mi familia? Como ser humano, escúcheme, usted no puede hacer esto. Como ser humano usted no puede hacerlo. ¿Cómo voy a parar la maldición que está operando en mí? ¿Cómo la puede? Mire mi hermano, no se desgaste, usted no puede.
Como ser humano no, pero hay alguien que es poderoso para hacerlo. Es el que tiene el poder para lograrlo. Y diga conmigo, se llama Jesús. ¿No le darías aplauso? Se llama Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, que vino a la tierra y caminó entre nosotros y hoy está entronado a la diestra del Padre. Él sí tiene el poder para hacer retroceder la maldición. Y mire lo que dice la palabra. Aleluya. En primera de San Juan capítulo 1. Ay, Mateo, yo no sabía que me iba a comer ese bocado esta tarde. San Juan capítulo 1 desde el versículo 1 en adelante. San Juan capítulo 1. Si la palabra dice, escuche, que en el jardín del Edén fue una orden, no comer del árbol. Después, en el tiempo de la ley, fueron los 10 mandamientos, cumplir la ley. Y en ninguna de las dos, el hombre ha hecho lo correcto. Cuando fue no comer la manzana, desobedecimos y comimos la manzana. Ahora Dios nos da una nueva oportunidad en el tiempo de la ley y nos da la ley, los 10 mandamientos. Y dice, ahora cumplan los 10 mandamientos y yo estaré con ustedes. Nos quedó grande también. Desobedecimos. Ahora el plan de Dios, por eso es que es necesario conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios ahora es entregarnos a su Hijo Jesucristo, para que a través de Él y del conocimiento de Él y la sumisión de nuestra vida a Él, nosotros seamos salvos, perdonados y redimidos por la sangre de Jesús. Ahora en este tiempo ya no se trata de una ley, ya no se trata de una ordenanza, ahora se trata de una verdad, y es Jesucristo, para romper las maldiciones. San Juan capítulo 1 versículo 1 en adelante. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas es todo el desconocimiento. Y hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios, que así le plació en este tiempo hacerlo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, ¿qué? Gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mire lo que dice, porque vamos a saber quién nos va a librar esta noche. Y vamos a hacer una oración y yo sé que algo va a pasar. Alguien que estaba encadenado va a salir libre. Así que usted no se afane por el tiempo, porque usted lo que le tiene que preocupar es salir libre esta noche. Si han habido presiones, maldiciones generacionales, enfermedades, si han habido espíritus de muerte que no han estado rondeando, muerte trágica, muertes por enfermedades, lo que haya estado persiguiendo, la escasez de economía, hoy usted va a ser libre. Estoy declarando lo que así va a ser. En el mismo capítulo 1 de San Juan, versículo 29, mire lo que declara la palabra. El siguiente día
vio Juan a Jesús. ¿A quién vio? ¿A quién vio? Dígalo fuerte, ¿a quién vio? A Jesús, que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es Jesús? El que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo a bautizar con agua. Diga conmigo: Jesús es mi Salvador. Ahí estamos viendo quién es Jesús. En Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas. Dios mío, mis hermanos, si alguien no le ha entregado su vida a Jesús esta noche, tiene que entregársela. Porque así como hubo una orden en el huerto del Edén, de que la única manera para que vivieran eternamente en el huerto era no comer del árbol de la vida. Como ellos no obedecieron el no comer el árbol de la vida, fueron echados del huerto y fueron muertos, y hubo una maldición operando. Después el Señor los restauró trayéndolo de la casa de servidumbre y puso una ley y les dijo: tienen que obedecer la ley. Como no obedecieron la ley, también volvieron a caer en maldición. Hoy en día opera la voluntad de Dios, y es que usted y yo conozcamos a Jesucristo, que le sirvamos a Él y caminemos para Él. Si usted no le ha recibido